Vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque podemos tener tu palabra inspirada en nuestras manos, Señor. Gracias porque podemos leerla, gracias porque podemos meditarla, gracias porque podemos, Padre Celestial, estudiarla y proclamarla. Padre, te pedimos que, Señor, en el día de hoy las palabras del salmista, Señor, sean una realidad en nosotros. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu pueblo, Señor. Pedimos que tu Espíritu sea aquel que nos haga entender, Señor, las verdades reveladas y sea Él aquel que las lleve, Señor, a nuestras vidas en obediencia y en adoración a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo estoy seguro que casi todos aquí sabemos lo que es el playback, ¿ya? Básicamente el playback pues es hacer ver que uno canta en directo cuando en realidad no está cantando en absoluto. Es una pura pantomima, ¿ya? El cantante que canta playbacks, es que hay algo así que puede decirse como cantar en playback, ¿ya? Básicamente realiza todas las cosas, realiza todos los movimientos, todas las expresiones adecuadas, expresiones ya sea de canto, ya sea de lloro, ya sea de alegría, realiza todas las expresiones para que esa actuación llegue a parecer, y esa es la palabra clave, llegue a parecer lo más genuina posible delante de su audiencia. Pero todo y que esa actuación parezca lo más genuina, el corazón de la misma es un corazón falso y engañoso. ¿Por qué no está cantando? Y la verdad es que el playback presenta un peligro. Es que si el playback falla, el cantante ¿cómo queda delante de todos? Si el playback falla, lo que sucede básicamente es que el engaño, lo vacío y por qué no decirlo, la hipocresía de esa actuación queda a la vista de todos aquellos que están mirando, que están escuchando. Fíjense que nuestro texto en el día de hoy, Jueces 10, del 1 al 18, nos va a hablar de un playback horrible que el pueblo de Israel realizó delante de Dios. Jueces 10, del 1 al 18, nos va a hablar del playback, del arrepentimiento que Israel realizó delante de Dios. Un arrepentimiento el cual podía parecer a vista de todos totalmente genuino y real, pero en su corazón era un arrepentimiento falso, vacío e hipócrita que estaba usando a Dios de la manera el cual no debe usarse nunca. Así que tengan sus Biblias abiertas en Jueces 10, porque vamos a destacar básicamente tres cosas de este texto. Lo que primeramente vamos a ver es la base del falso arrepentimiento en el pueblo de Dios. Después veremos la respuesta del falso arrepentimiento del pueblo de Dios. Y tercero, veremos el coste del falso arrepentimiento para el pueblo de Dios. La base, la respuesta y el coste de este falso arrepentimiento. Y fíjense, estos tres puntos siguen un poco lo que es la estructura del texto que hemos leído. Si se dan cuenta, nos encontramos que los 5 primeros versículos nos hablan de 2 jueces, los cuales son levantados, Tolá y Jair, para salvación del pueblo. Y después nos encontramos que Israel vuelve a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Aquí lo que vamos a ver en esta sección es la base que genera ese falso arrepentimiento en el pueblo de Dios. Y después nos encontramos un diálogo. Después de esto, Dios va a hablar con Israel e Israel va a hablar con Dios. Y en ese diálogo vamos a escuchar una serie de cosas. En ese diálogo vamos a ver la respuesta que Israel da a Dios y la respuesta que Dios le da a Israel. Y va a ser aquí, en ese diálogo, donde veremos la respuesta del falso arrepentimiento del pueblo de Dios. Y tercero, veremos lo que es el coste, si eso tuvo coste o no. Si ese falso arrepentimiento tuvo coste para el pueblo de Dios o no. Y aquí veremos cómo ese capítulo 10 encaja dentro de toda esta historia. Entonces vamos al primero, lo que es la base del falso arrepentimiento en el pueblo de Dios. Y esa es la pregunta, ¿cuál es la base o cuáles son las bases de ese falso arrepentimiento que vamos a ver aquí en el capítulo 10? ¿Y saben qué? Esta base se puede resumir en una sola frase, un tanto larga, pero en una sola frase. La base de ese falso arrepentimiento es que el pueblo tomó a la ligera la gracia salvadora de Dios mediante el pecado masivo del pueblo.
La base de ese falso arrepentimiento, veremos que el pueblo tomó a la ligera la gracia salvadora de Dios y la tomó a la ligera mediante su pecado masivo, continuo e inmenso delante de los ojos de Dios. Entonces, para que esto quede un poco más claro, vamos a dividir lo que es esa frase, tomar a la ligera lo que es la gracia salvadora de Dios. Y primero lo que debemos observar es dónde vemos la gracia salvadora de Dios en este texto. Donde el autor y la Biblia nos presenta que lo que está al inicio de todo, que lo que debe tomarse atención primeramente es la gracia salvadora de Dios. Y la vemos en el hecho de que Dios salva otra vez a su pueblo. Dios salva otra vez a su pueblo. Y quizá uno se pregunte, bueno, pero esto ya lo sabemos. Esto se ha ido repitiendo en el libro de Jueces una y otra vez. Pues bienvenidos al mundo de los jueces. Porque esto es algo que el autor quiere mostrarnos. Y si lo tenemos claro, debemos tenerlo claro porque esto es la manera como el capítulo 10 empieza y la puerta de entrada a lo que el autor quiere enseñarnos y quiere mostrarnos. Pero fíjense, el inicio del capítulo 10 es un tanto particular, es un tanto especial. Porque si se fijan en el versículo 1, este capítulo 10 empieza a consecuencia de lo que es la historia de Abimelech que vimos hace 2 semanas atrás. Fíjense el primer versículo del capítulo 10, cómo empieza. Después de Abimelech. El autor es claro en dejar que lo que ahora sucede con Israel son los acontecimientos que vienen después de todo lo que sucedió en aquel acontecimiento de Abimelech. ¿Se acuerdan de Abimelech? ¿Se acuerdan de la historia de Abimelech? Aquel que su nombre significa mi padre es rey. Aquel acontecimiento de Abimelech donde los de Siquem, que es de la región de Efraín, no se olviden de esto, Siquem, la región de Efraín, escogieron a Abimelech como rey. Y escogieron a Abimelech, el cual era un rey que lo que reflejaba básicamente era el rechazo que Israel tenía de aquel que es su rey, Dios mismo. Escoger a Abimelech como rey, habían sido infieles a Gedeón, infieles a Dios, y aquel Abimelech representaba que Israel estaba rechazando a Dios mismo como rey. Escogieron un rey que los valores de ese rey en ningún momento reflejaban los valores del reino de Dios. No había gracia, no había misericordia, no había salvación. Solo hubo violencia, crueldad y asesinato de su propia familia. Y después de esta historia, nos encontramos que empieza a suceder el capítulo 10. Nos damos cuenta que después de haber sucedido el evento de Abimelech, el autor nos dice, después de Abimelech, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tolá, hijo de Fua, hijo de Dodo. Y debemos parar aquí. ¿Y saben por qué debemos parar aquí? Porque es curioso este inicio. Es bien curioso que el autor empieza así, después de Abimelech se levantó para salvar a Israel Tolá, hijo de Fua. ¿Y saben por qué es curioso? Porque pregúntense esto, ya hemos ido a través de jueces. ¿Cuándo Dios levanta un juez para salvar a Israel? ¿Cuándo Dios levanta un juez para liberar a su pueblo? ¿Y saben cuándo Dios levanta un juez para liberar a su pueblo? Lo levanta después que Israel ha hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Se acuerdan de ese patrón? Israel hace lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Jehová manda a lo que sea, a los madianitas, a los amorreos, para juzgar a Israel. E Israel clama delante de Jehová y Jehová levanta un juez para liberar a Israel. Pero fíjense que aquí no sucede así. Fíjense que el orden está invertido. Fíjense que es después de esos dos jueces que Israel hace lo malo delante de los ojos de Jehová. Fíjense el versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se dan cuenta? Levantan los jueces antes de que Israel haga lo malo delante de los ojos de Jehová. El patrón está invertido aquí. Y hay algo todavía mucho más curioso de ese inicio de Jueces 10.
¿Y saben qué es lo curioso? Que si se dan cuenta al final de la historia de Abimelech, la manera en cómo la historia de Abimelech termina, no hay ningún mal hecho. Al contrario, es totalmente a la inversa. Es Dios quien paga el mal que Abimelech y los de Siquem hicieron. Fíjense el final del capítulo 9, versículos 56 y 57. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. ¿Se dan cuenta? No se nos dice Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Dios devolvió ese mal, esa justicia retributiva de la que hablamos a Abimelech y a los de Siquem. Pero no hay mención de que Israel hiciese ningún tipo de mal. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál fue la necesidad de levantar a dos jueces después de esa situación? ¿Cuál fue la necesidad de levantar a Tolá y después de levantar a Jair? Y que hubiese un periodo de salvación total entre los dos jueces de 45 años para el pueblo de Dios. ¿Y saben cuál es la intención del autor? De colocar al inicio del capítulo, antes de todas las cosas, el hecho de que se levantaron dos jueces para salvación. El autor empieza de esta manera porque el autor nos está mostrando que lo primero que tiene que verse, lo primero que está delante, el faro que arroja luz a todo lo que va a suceder, la puerta de entrada para entender lo que sucederá en el capítulo 10, es entender que Dios en su gracia volvió a salvar a su pueblo. Que la gracia de Dios para salvar a su pueblo volvió a ejercerse en Tolá, volvió a ejercerse a través de Jair y se ejerció por 45 años sobre el pueblo de Dios. Y fíjense que es claro, después Abimelech se levantó para librar a Israel. Y fíjense que la cuestión es, ¿librarlo de qué? Si la salvación está ahí, está en primera plana, está en los titulares de este capítulo 10, está aquí delante para que entendamos que primero es la gracia salvífica de Dios, que todo parte de la gracia salvadora de Dios, que todo parte de esa gracia y de esa gran salvación, esa sublime gracia que hemos cantado. Todo parte de ahí, pero la cuestión es, si no hubo ningún mal hecho, ¿salvarlos de qué? ¿Salvarlos de qué? Y fíjense, sigan leyendo el versículo 1. Fíjense, Tolá, hijo de Fuá, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, ¿en el monte de qué? Efraín. En el monte de Efraín. Eso es crucial. Eso es una pista que la Biblia nos está dando. ¿Saben por qué? Porque ¿se acuerdan de Siquem, que escogió a Abimelech como rey en el capítulo anterior? Siquem era de la región de Efraín. Y ahora ese juez que Dios levanta moraba en el monte de Efraín. Eso lo que nos está diciendo es que aun y cuando no hubo mal hecho por parte de Israel, aunque sí que lo hubo, pero con el acontecimiento de Abimelech y Siquem, y aun cuando Dios restableció las cosas, la situación quedó verdaderamente mal en aquella región, en la parte del pueblo. Y Dios tuvo que estabilizar de nuevo y traer otra vez estabilidad, traer otra vez salvación, traer otra vez prosperidad a aquella región que había sido afectada por su propia deslealtad a Dios. No podemos olvidar que lo que es la salvación en los jueces actuaban de manera territorial. A veces actuaban con lo que eran las tribus de Benjamín y Judá. A veces encontramos Manasés. A veces encontramos otras tribus, los cuales estaban haciendo diferentes cosas, diferentes problemas. Y un juez es levantado en diferentes zonas de Israel, en diferentes tribus, para traer salvación a aquellas tribus. Y es el global del libro de Jueces que nos permite ver la situación caótica que todo el pueblo estaba viviendo. Por eso el autor puede hablar de Israel a nivel general.
Pero fíjense, morando en Efraín y teniendo el acontecimiento de Abimelech, Siquem en Efraín, nos está diciendo, ese juez que Dios levantó para traer salvación, probablemente era en aquella zona, en aquellas tribus, y era una salvación más bien del tipo administrativo. Fíjense, aquí no hay carros. ¿Han visto carros por algún lado? No hay carros. No hay estacas clavadas en las sienes y cabezas clavadas en el suelo. No hay piedras de molino tiradas sobre cráneos y cráneos rotos como hemos visto. No es una salvación militar vista aquí. Es más administrativa en el sentido de que Dios mediante aquel juez fue capaz de traer estabilidad, bendición y prosperidad a una zona que había quedado desestabilizada totalmente a consecuencia de haber escogido un rey que no era Dios mismo. Un rey que nada tenía que ver con Dios. Y fíjense, ¿saben dónde está la prueba de que esa salvación trajo estabilidad, prosperidad y bendición? En el otro juez que Dios levanta. Fíjense el otro juez que levanta en el versículo 3. Tras él levantó a Jair Galadita, al cual juzgó a Israel 22 años. Y fíjense que hay algo bien curioso de este juez. ¿Lo han leído? Hay algo bien curioso en el versículo 4. Porque fíjense lo que se nos dice. Este tuvo 30 hijos. Vaya con el juez. 30 hijos. Pero fíjense, estos 30 hijos cabalgaban, ¿qué? Sobre 30 asnos. Y no solamente 30 hijos con 30 asnos, sino ¿cuántas ciudades tenían? 30 ciudades. Debo serles sinceros y decir que no sabía qué hacían estos 30 hijos y los 30 asnos y las 30 ciudades aquí. Pero hermanos y hermanas, si creemos, y así lo creemos, que toda la Biblia es inspirada por Dios, Dios ha permitido que esos 30 estén aquí por alguna razón. ¿Y saben lo que demuestra esos 30 hijos con 30 asnos y 30 ciudades? Lo que nos demuestra es que verdaderamente la salvación que fue traída por Dios a través de esos dos jueces, esos 45 años, la salvación que fue traída trajo estabilidad, trajo prosperidad, trajo bendición al pueblo de Dios. Había paz de sus enemigos y estabilidad. Fíjense, ¿tenía cuántos hijos? 30. Uno debe estar tranquilo para tener 30 hijos. Se necesita su tiempo, ¿ya? ¿Saben cuándo hubo el baby boom en Estados Unidos? ¿Ya? Hubo el gran apagón, ya en el 1965, que cogió la costa este de Estados Unidos y Canadá. No había televisión, mucho menos internet en aquel tiempo, no había televisión, no había radio, había un mar de tranquilidad, un mar de estabilidad. 9 meses más tarde, ¡pum!, baby boom. Se necesita tranquilidad y estabilidad para eso. 30 hijos, pero fíjense, esos 30 hijos, ¿qué tenían cada uno de ellos? Tenían 30 asnos. Cada hijo con un asno. Bueno, es como imagínense hoy, si ustedes les regalan a sus hijos, a cada uno de sus hijos, un Jeep Cherokee 4x4. ¿Ya? Y los jóvenes dicen, pues a ver, escucha al predicador, papá, escucha. ¿No? Pero fíjense que le regalan a cada uno de sus hijos un Jeep Cherokee 4x4, porque los asnos eran estos Jeep Cherokees, eran los 4x4 de aquel tiempo, ¿ya? No eran baratitos. Y cada uno, 30 hijos con 30 asnos, 30 Jeeps Cherokees. Ahora la cuestión es, ¿por qué asnos? ¿Por qué no caballos? Si los asnos eran los Cherokees, los caballos eran los Ferraris. Los Ferraris, los Porsche, los Maserati de aquel tiempo. Ahora, ¿qué prefieren los jóvenes? ¿Un Jeep Cherokee o un Ferrari o un Porsche? Los dos. Pero fíjense, ¿por qué no un caballo? ¿Y saben por qué no era un caballo? Porque era un animal de carga. Bueno, ese era el burrito, pobrecito. Pero los caballos eran animales también de guerra. Los caballos eran usados para la guerra. Y uno no va con un burrito, con un asno a la guerra. Uno no va así. Bueno, puedes ir a la guerra con un asno si quieres, pero serás como el tipo de la bandera.
¿Han visto las películas ese siempre que lleva la bandera? Y es al que matan primero. Porque muy orgulloso del país, pero el orgullo te hace caer. Deja la bandera y coge el rifle, hombre. ¿Qué es lo que toca? Pero fíjense, uno no va a la guerra con asnos, pero sí con caballos. Pero el hecho que montara y que tuviese 30 asnos nos demuestra que había estabilidad en aquel tiempo. Que los caballos no hacían falta porque había paz, no había guerra en aquel tiempo. Dios trajo mediante esa gracia salvadora estabilidad, prosperidad, 30. Y aparte, ¿cuántas ciudades tenían? 30 ciudades cada uno tenía su propio resort de verano. Se necesita estabilidad y se necesita prosperidad para ello. Y fíjense lo grandioso de lo primero que el autor nos está mostrando aquí en el capítulo, con esos 2 jueces y estos 90 elementos aquí que parecen que no hagan nada. Nos demuestra la gran fidelidad de Dios en volver a salvar a su pueblo. Nos muestra la gran misericordia y la sublime gracia salvadora de Dios de volver a traer estabilidad a aquella zona que por su pecado había quedado totalmente desestabilizada. La gracia salvadora de Dios decía, aunque vosotros me rechazasteis como rey, escogiendo a otro, yo traigo salvación. Esa gracia salvadora que, fíjense, trajo estabilidad a vidas desestabilizadas por su propia desobediencia, infidelidad, por su rechazo del Creador y del Dios Rey. Y trajo prosperidad, trajo bendición, prosperó a su pueblo. Y esa prosperidad es dentro del marco del antiguo pacto. Si habrá salvación y fidelidad tendréis, os daré descanso de vuestros enemigos en la tierra que os daré, prosperarán vuestras cosechas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo el autor primeramente en el capítulo pone la gracia salvadora de Dios delante de todo? Y lo que el autor nos está diciendo y la Biblia nos está diciendo aquí, hermanos y hermanas, es que la gracia salvadora de Dios, la liberación que Dios ha obrado en su pueblo, esto tiene que estar delante de los ojos y grabado en el corazón continuamente de su pueblo redimido. Esa gracia que obró aquí, hermanos y hermanos, es esa gracia que Pablo está hablando a Timoteo. A 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículos 9 y 10, cuando dice, esa gracia, la cual estaba atesorada para nosotros en Cristo Jesús desde antes de los tiempos, y que ahora, dice Pablo, escuchen a Pablo, dice, y que ahora ha sido hecha manifiesta por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y saben que esa gran salvación, hermanos y hermanas, esa gran salvación de la cual leemos, de la cual cantamos, por la cual damos gracias, hermanos y hermanas, es esa salvación que trae estabilidad a vidas desestabilizadas y trae prosperidad. No prosperidad como el antiguo pacto, no bendiciones como el antiguo pacto, no bendiciones según lo que es ese evangelio de la prosperidad hoy en día, que si crees en Cristo vas a ser rico. No. Les digo que pueden no tener ni un céntimo en el bolsillo y estar pasando dificultades y momentos difíciles, y ahí cada uno sabe lo que está pasando, pero por la gracia de Dios ser bendecidos por esa gracia salvadora de una manera que supera todo lo conocible. Esa gracia salvadora que Pablo nos dice que hemos sido bendecidos con ¿qué, hermanos y hermanas? Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Escuchan a Pablo? Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos sido adoptados, hechos hijos e hijas del Altísimo. Tenemos redención de pecados, perdón de pecados. Y lo hemos leído, hermanos, ¿sí o no? Tenemos perdón de pecados. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Según el propósito de las riquezas de su gracia, nos dice Pablo. Y todas estas bendiciones en Cristo, Pablo dice, ¿y esto para qué es? Es para la alabanza de la gloria de su gracia, hermanos y hermanas.
¿Se dan cuenta cómo el autor primeramente muestra la gracia sublime y salvadora de Dios? Ahora la pregunta es, ¿tenemos en la primera línea de nuestro ser, de nuestras mentes, de nuestros corazones, lo que el autor sitúa como inicio de todo? Sondeamos sinceramente lo que es esa sublime gracia, la cual somos capaces de cantar. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz que salvó. Fui ciego, mas veo hoy, perdido y Él me halló. Tenemos esto en mente como aquello que es lo principal de nuestras vidas. Porque ¿saben qué? Esas bendiciones que nos han sido dadas, hermanos y hermanas, son las riquezas y la gloria del mismo Salvador, del mismo Cristo. ¿Y saben? Cuando esta gracia salvadora, esta gran salvación es puesta delante, como se lo pone aquí en Jueces a Israel, oh hermanos y hermanas, como Jonathan Edwards decía, las aflicciones, las afecciones han de seguir a lo que es esa gracia salvadora, en obediencia, en adoración, en gozo. Ahora imagínense que ustedes llegan al Caribe. ¿Cuántos han estado en el Caribe? No respondan, da igual. Que me pongo aquí. Llegan al Caribe, playas blancas, lo que son el agua azul, cristalina, tonos azules, tonos verdes. Uno pone el pie en el agua calentita, los cocoteros, las hamacas, la brisa. ¿Qué es lo que harían ustedes al llegar ahí? Bonito, pero ¿saben qué? Me vuelvo a Barcelona, al bullicio, al cemento, a la plaza donde vives, donde te tocan los tambores y las trompetitas y no te dejan dormir a las 2 de la madrugada. Yo veo esa playa y me tiro de cabeza. Pues hermanos y hermanas, esa gracia salvadora de Dios en Cristo es mucho mayor que eso. Es ese océano de riqueza en Cristo Jesús. Y lo único que debe seguir a esa gran salvación, a esa gracia sublime, a esa gracia salvadora, son esas afecciones de rendirse y seguir en obediencia, en gozo, en alabanza, en adoración a ese Cristo y a esa gracia salvadora. ¿Sí o no, hermanos y hermanas? Israel lo debía saber. Israel fue liberado de Egipto. Con mano fuerte vio las plagas. Israel fue sustentado y fue continuamente liberado en el desierto. Con maná, con carne, aguas amargas, toma aguas dulces. No hay agua, agua de la roca. Fue liberado en la conquista de la tierra. Es continuamente liberado. En el libro de Jueces no era una teoría, no es una teoría, no es pura teología. En encuentros en la tercera fase la salvación era real para Israel y la experimentó y así debían saberlo. Y así es para nosotros también, hermanos y hermanas. Por lo tanto, ¿qué es lo que Israel tenía que hacer? Rendirse en adoración delante de Dios, rendirse en obediencia delante de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Israel? ¿Qué hizo Israel en nuestro texto? Y fíjense el versículo 6. Pero, ahí está el cambio. Pero, esos pequeños peros vuelven locos en la Biblia. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahí está la cuestión. Esa gracia salvadora, fíjense ahora lo vamos a ver, esa gracia salvadora que obró otra vez en Israel, otra vez en su pueblo, la tomaron totalmente a la ligera. Tomaron totalmente a la ligera esa gracia salvadora de Dios y no valió para nada delante de ellos. Y pisaron sobre ella como aquel que pisa un escarabajo. Y esa es la primera base para ese falso arrepentimiento. Hay esa gracia salvadora de Dios, todo empieza ahí y ahora veremos cómo la tomaron a la ligera. Pero llega el momento que vamos a ver que cuando Israel intenta clamar a Dios y arrepentirse delante de Él, no van a poder hacerlo.
no les va a ser capaz de arrepentirse genuinamente delante de Dios. Y la primera base es que tomaron a la ligera esa gracia salvadora. Ahora la pregunta es, ¿cómo la tomaron a la ligera? ¿Saben cómo la tomaron a la ligera? La tomaron a la ligera mediante una continua infidelidad. Fíjense, ahora en el versículo 6 empieza el patrón normal de jueces. Israel volvió a hacer lo malo ¿delante de quién? Delante de los ojos de Dios. Versículo 7, se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los de Amón. Fíjense ahora el versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Se dan cuenta el patrón normal de jueces que hemos ido viendo una y otra vez? Pero hay algo bien distinto en ese patrón. Hay algo totalmente distinto. ¿Y saben qué es lo distinto? Es la definición de la infidelidad de Israel. Fíjense cómo se define aquí. El autor utiliza espacio y dedica espacio a definir la infidelidad de Israel. Fíjense en el versículo 6. Se nos definen todos los dioses. Nunca antes esto ha sido hecho en ese patrón en Jueces. Déjenme que les ponga un ejemplo. Capítulo 2, versículo 11. Uno de los patrones, sirvieron a los Baales. Se acabó. Versículo 13 del capítulo 2. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Baal y Astarot. No más, se acabó. Capítulo 3, versículo 7. Olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Baales de Asera, nada más. Capítulo 6, versículos 25 y 28. Se nos menciona el altar de Baal y la imagen de Asera. Y nada más. Pero fíjense ahora en el versículo 6 del capítulo 10 de Jueces. Cuenten conmigo la definición del pecado de Israel. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Cuántos dioses están definidos en un único capítulo, en un único versículo? ¿Cuántos dioses? 7 dioses. El número perfecto. Gracias, María. El número perfecto. El número completo. No sé si es así, pero quizá el autor está diciendo lo que es la infidelidad continua de Israel fue completa. Llegó a su colmo. Todos los dioses posibles ahí fueron servidos y adorados. Ahora pongan masivo, a esto es lo que me refiero, el masivo pecado que tomó a la ligera la gracia de Dios. Pongan ese masivo pecado, 7 dioses servidos en relación de los 5 primeros versículos, la gracia salvadora de Dios. Cuanto más gracia y salvación había, más pecado se hundían en ello. Pablo, ¿qué es lo que dijo Pablo? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? ¿Y qué es la respuesta? No, pregúntenle esto a Israel aquí. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y quizá te dirían, no, pero su corazón diría, sí, mucho más. Pero se dan cuenta, hay más que nos muestra cómo tomaron a la ligera esta gracia de Dios. Porque esos dioses mencionados aquí, ¿saben qué? Son acumulativos. No está hablando de un pecadito. No está hablando de un pecado en algún momento que todos, sin excepción, podemos cometer y cometemos. Y caemos. Y gracias a Dios que en Cristo tenemos perdón. Pero no está hablando de eso, de un pecado que uno puede cometer. Era algo continuo y creciente en Israel. Porque esos dioses mencionados aquí, o ya los han encontrado a lo largo del camino, ya algo se les ha pegado, o se los van a encontrar. Ya algo se les va a pegar. ¿Saben? Cuando yo era niño tenía un cuento que me encantaba. ¿Alguien recuerda la serie aquella, esa colección del cuentacuentos? Eso tiene que grabarse otra vez. Son un montón de cuentos. Pero había un cuento que me encantaba, que era el niño que había quedado imantado. Era como un imán el niño. ¿Ya? Y el niño queda imantado. De tal manera que está un día en su casa y ¿qué es lo que sucede? Primero se le empiezan a pegar metales. Pequeños metales. Se le pegan algunas joyas de la madre, se le pegan lo que es los cubiertos, pero poco a poco, a medida, se le van pegando cosas más grandes. Se le pegan lo que es después el lavaplatos y la lavadora, y después el frigorífico,
Y el niño sale de su casa y cuando sale de su casa ya lo terrible es que cosas más grandes empiezan a pegarse a medida que camina por la calle. Se le pegan lo que son coches, se le pegan lo que son camiones y la historia acaba que incluso un cohete yendo a Marte desvía lo que es su trayectoria y se le acaba pegando el cohete al niño imantado. Pues ¿saben qué? Eso es lo que sucede aquí con Israel. Era un imán de idolatría. Porque a medida que va avanzando, diferentes cosas de esos dioses se le van pegando hasta el punto que llega a este nivel de servir a estos 7 dioses. Hermanos y hermanas, debemos entender que el pecado no es algo estático, es algo que crece. Las pequeñas cosas en la Biblia se acaban haciendo grandes. Pero fíjense cómo todavía tomaron más a la ligera la gracia de Dios. Son las pruebas de cómo tomaron esa gracia de Dios a la ligera por ese pecado, pero más, fíjense los versículos 8 y 9. Los versículos 8 y 9 es cuando Dios envía básicamente a los filisteos y Amón y a atacar. Y fíjense los versículos 8, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, y todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está, ¿dónde? En Galaad. Ahora, ¿quién era Galaadita? Jair, el juez que levantó en el versículo 3. Tras él se levantó Jair Galaadita. El juicio es dado a Galaad, a esa zona. Fíjense el versículo 9. Y los hijos de Amón pasaron al lado del Jordán, esto es nuevo, para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín. ¿En la casa de quién? De Efraín. ¿Quién era y quién moraba en el monte Efraín? Tolá, el Dios que levantó el juez que Dios levantó para traer salvación y estabilidad a esa zona de Galaad, a esa zona de Efraín. ¿Dónde el juicio ahora es llevado a manos de Amón? En la zona de Galaad, en la casa de Efraín. Lo que nos está mostrando aquí es que esas áreas que vivieron esa salvación y esa gracia sublime de Dios fueron las que cometieron también esos pecados y se tomaron esa gracia totalmente a la ligera. ¿Pero quieren ver otra prueba de cómo se tomaron la salvación de Dios a la ligera? Fíjense los versículos 11 y 12. Y cuenten conmigo, cuenten cómo Dios salva a Israel. Versículo 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amelec y de Maón, y clamando a mí, ¿no os he librado de sus manos? ¿Cuántos menciona? 7. ¿Cuántos dioses sirvieron? 7. ¿Se dan cuenta lo que la Biblia está haciendo? No son los mismos, pero la Biblia está diciendo cuanto más y de la misma manera la gracia de Dios abundó en esa salvación, más abundó ese pecado masivo y continuo en lo que era el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Tomaron a la ligera la gracia de Dios, esa gracia salvadora, la tomaron a la ligera mediante ese pecado masivo, continuo. No fue un momento determinado, fue continuo, y esa infidelidad fue creciendo y creciendo y creciendo hasta ver estos 7 dioses. Ahora la cuestión aquí es, ¿cuál va a ser la respuesta de esto? ¿Cuál va a ser la respuesta de tomar a la ligera esa gracia de Dios, ese pecado continuo? ¿Cuál va a ser la respuesta de ello cuando el momento a clamar delante de Dios llega? ¿Y saben cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser un falso arrepentimiento, tan falso como esos dioses que adoraron. Porque nos va a mostrar que ese arrepentimiento va a ser tan falso y tan hueco como esos dioses que ellos servían y adoraban. Y la respuesta va a ser falso arrepentimiento, porque ese falso arrepentimiento lo que va a hacer es que esa gracia de Dios que se ha tomado a la ligera va a ser en ese falso arrepentimiento usada para el propio interés de uno sin tomar en cuenta a Dios. Y ese falso arrepentimiento va a coger ese pecado masivo y va a minimizarlo hasta el punto de decir no vale la pena ni presentarlo delante de Dios. ¿Se dan cuenta de las bases? Ahora vamos a la respuesta, ahora vamos al falso arrepentimiento, la respuesta del falso arrepentimiento. ¿Y saben qué? Ese es el segundo punto. Pero esa respuesta del falso arrepentimiento, el falso arrepentimiento, la Biblia nos muestra aquí que es algo real, que es algo que verdaderamente puede darse y que es algo sumamente peligroso. ¿Y saben por qué?
Porque lo que es la salvación está ligada a lo que es un arrepentimiento genuino. Cristo dice, creed y arrepentíos, creed en el Evangelio y arrepentíos de vuestros pecados. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Fíjense que aquí es totalmente a la inversa. Dios les dice, no os salvaré más. Y saben que esta es una de las principales necesidades que el ser humano tiene. Una de las principales necesidades del ser humano es arrepentirse de sus pecados delante de Dios. Porque saben, todas nuestras necesidades pueden estar cubiertas, pero ¿qué nos sirve tener nuestros graneros bien grandes y perder nuestra alma? Y recordar aquellas palabras de Jesús que les dice, venid a mí, ¿para qué? Para que vuestros estómagos sean saciados. Trabajar por la comida, no la que perece, sino la que produce fruto de ¿qué dice Cristo? Fruto de vida eterna. Y es algo esencial también para el pueblo de Dios, de que continuamente haya ese arrepentimiento genuino delante de la cruz del Calvario. Ahora, fíjense, aquí en ese falso arrepentimiento hay un contraste, uno amargo y uno dulce. Empiezo por el amargo, ¿ya? Para que acabemos dulzones, ¿ya? Pero fíjense, ¿cuál es el contraste amargo? En ese diálogo, ¿qué escuchamos del falso arrepentimiento? ¿Qué escuchamos de él? Y fíjense, ¿saben lo que escuchamos? Escuchamos esto, escuchamos que es hipocresía y que trata a Dios como un ídolo más. Lo trata como un Dios pagano. Fíjense en el versículo 10, ahí empieza el clamor de Israel. Ahí empieza, ¿ya? Fíjense, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos, ¿qué? Hemos pecado. Ah, Rubén, para un momento aquí. Pero mira lo que está diciendo el versículo 10, ¿tú lo has leído bien? Dice, nosotros hemos pecado contra ti. ¿Dónde está el falso arrepentimiento aquí? Y fíjense que está usando la palabra Israel, clamó, clamaron a Jehová. ¿Saben? Literalmente esa palabra no solamente es clamar, llamar. Lleva lo que es asociado, lo que es básicamente la connotación de lamentarse, de haber esa expresión externa de lamento. Cualquiera que podría ver a Israel clamando, puede decir, mira cómo se arrepienten delante de Dios. Hay expresiones genuinas, hay llanto, hay sollozos, están quebrantados delante de Dios. ¿Dónde está el falso arrepentimiento? Y fíjense más, ¿qué es lo que dice Israel? ¿Nosotros qué? Hemos pecado contra ti. Ah, Rubén, ¿dónde está el falso arrepentimiento? Y alguien que ha estudiado Jueces, que yo sé que se lo están estudiando mucho, ¿ya? Me dirán, ¿sabes qué, Rubén? Aquí es la primera vez donde se menciona que Israel dice, hemos pecado. La primera vez que mencionan pecado es precisamente aquí. Fíjense, capítulo 3, versículo 9, los hijos de Israel clamaron a Jehová, nada se nos dice. Capítulo 3, versículo 15, clamaron los hijos de Israel a Jehová, nada se nos dice de pecado. Capítulo 4, versículo 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados. Claman por los carros, no por el pecado. Capítulo 6, versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Pero aquí en el versículo 10 de Jueces 10 es distinto. Aquí Israel está diciendo, hemos pecado contra ti. Oh, parece que todo estaba puesto en su sitio. Lamento, expresión, clamor y confesión de pecado. ¿Dónde está el falso arrepentimiento? ¿No habían tomado un paso cualitativo? ¿No tenían la expresión correcta? ¿No tenían el lamento correcto? ¿No tenían las palabras correctas? Pecado, y lo hemos hecho. ¿No estaba todo en su sitio? Pero ¿saben qué? La verdad es que ese arrepentimiento no era genuino en absoluto. Y debo probarles esto precisamente, de que no era genuino. Porque ¿saben qué? Veremos uno de los peligros de un arrepentimiento falso es que luce exactamente igual que uno genuino. Y puede engañar a todos y a uno mismo. Pero fíjense, ¿saben dónde está la primera prueba
de que ese arrepentimiento no era genuino. La primera prueba y la más importante está en lo que Dios dice. Fíjense que Dios va a responder a ese lamento de Israel. Dios va a responder a ese clamor de Israel. Y es el tercer diálogo que nos encontramos aquí entre Dios y Israel. Ya hemos visto dos. Dos de ellos fueron con mensajeros. Aquí Dios viene directamente. No hay mensajero, no hay ángel. Y fíjense que ese diálogo es importante. ¿Saben por qué? Porque el diálogo nos da la visión de Dios en relación a la confesión de Israel. Y eso es lo que importa. Los diálogos de Dios en Jueces nos dan la visión de lo que está sucediendo. Y eso es lo importante. La visión importante no es la mía, la visión importante no es la suya, la visión importante es la visión que tiene Dios de los asuntos. Si tenemos que definir de alguna manera lo que es el punto de vista del cristianismo, el punto de vista del cristianismo es ver las cosas como Dios las ve a través de su palabra, a través del Calvario, a través del Evangelio. Y aquí nos muestra ese diálogo, Dios va a mostrar la visión de ese supuesto arrepentimiento de Israel. ¿Y qué es lo que les va a decir Dios? Si el arrepentimiento es genuino, fíjense qué es lo que les va a decir Dios aquí. Y quiero que lean porque es buenísimo cómo se construye el argumento. Israel clama, hemos servido a los Baales, te hemos dejado a tierra. Fíjense en el versículo 11 a la respuesta de Dios. Y Jehová respondió a los hijos de Israel. Ahora fíjense, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amelec, de Maón, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Israel podría estar diciendo ahí, sí, es lo mismo que nos ha dicho antes, unas 3 o 4 veces antes. Sí, hemos sido oprimidos y nos has librado, y nos has librado. Y Dios sigue en el versículo 13, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a los dioses ajenos. Sí, Señor, también lo has dicho las otras veces. Te hemos dejado, hemos servido a dioses ajenos, nos has librado, sí. Y ahora Israel podría estar pensando, ahora nos va a mostrar qué juez va a levantar. ¿Qué juez va a levantar para salvarnos? Ahora nos lo va a mostrar. ¿Y cómo acaba el versículo 13? El resultado, por tanto, ya no os libraré más. ¿Quieren un jarro de agua fría? Este es un jarro de agua fría y agua bien fría. ¿Y por qué Dios responde así? Ya no os libraré más. Dios dice, se acabó. ¿Y saben por qué? Porque quizá Israel podría pensar que estaba engañando a todos, pero no estaba engañando a Dios. Dios sabía que esa confesión de Israel era tan vacía y tan hueca y tan hipócrita como los dioses que ellos habían adorado. ¿Y quieren ver dónde está la hipocresía? La hipocresía de esa confesión. Léanla bien en el versículo 10. Nosotros hemos pecado contra ti porque te hemos dejado nuestro Dios y servido a los Baales. Mentirosos. Mentira podrida, como dice mi hijo. Mentira podrida. ¿Han servido solamente a los Baales? Sí, habéis servido a los Baales y a 6 más. ¿Por qué no mencionáis a estos? ¿Por qué no sacáis a estos? Hay gente que dice, no, aquí los Baales es solamente a nivel general para todos los dioses. Pero la cuestión es que no. El autor ha pasado tiempo definiéndonos 7 dioses que sirvieron. Pero aquí Israel solamente menciona uno. Hemos servido a los Baales. Su corazón no está genuinamente abierto a Dios para decir, Señor, contra ti hemos pecado, plenamente lo hemos hecho. En su corazón quedó ahí un remanente de 6 dioses que nada se había dicho de ellos. Y fíjense en el versículo 15, sigue la confesión. Los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Y ahora esto es buenísimo. Fíjense, dice, haz tú con nosotros como bien te parezca. Vale, para ahí. Si verdaderamente hay confesión y arrepentimiento, para aquí. Haz tú con nosotros lo que bien te parezca. Merecemos lo que sea. ¿Pero qué es lo que añade Israel? ¿Qué añade? Haz tú con nosotros lo que bien te parezca. Y ahora fíjense, solo te rogamos que nos liberes en este día. Mañana ya hablaremos.
Mañana ya será otro día. Es como aquel marido, ya que su esposa llega y dice, ¿qué quieres que te haga de comer? Y el esposo dice, no, nada, lo que tú quieras. ¿Eh? Lo que tú quieras. No quiero molestarte, no sé por qué se ríen aquí delante. ¿Eh? No quiero molestarte en absoluto. No quiero que te canses más. Haz tú lo que quieras, de verdad, en serio. Pero si puedes hacerme un fricandó, oye, no iría mal. ¿Ya? Digo, no, si es lo que tú quieras, hazme lo que tú quieras. No me digas más. Esto que Israel estaba añadiendo aquí, hermanos y hermanas, fíjense. Si la confesión de Israel hubiese sido sincera, no hubiesen escondido ese pecado masivo y continuo, ¿saben qué? No haría falta para ellos añadir, solo te rogamos que nos salves. ¿Sabes por qué? Porque si la confesión es sincera, si el arrepentimiento es genuino, la voluntad de Dios es salvar a los suyos. Un pecador que se arrepiente genuinamente delante de Dios siempre va a hallar salvación y perdón de Dios. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios misericordioso. Su ser, su corazón se inclina al perdón y a la misericordia. Dice, pueblo mío, no hace falta que añadáis esto si lo que es el arrepentimiento es genuino. Yo os salvo porque os amo. ¿Cómo os voy a dejar? Os tengo que atraer con cuerdas de amor. Mi voluntad es restauraros, perdonaros, salvaros. Pero el hecho que añadieron demuestra que ni ellos mismos estaban convencidos. Demuestra que ellos en el fondo sabían que ese arrepentimiento no era genuino en absoluto. Y diciéndole a Dios, solamente te rogamos que nos salves hoy, mañana ya veremos. Fíjense lo que estaban haciendo. Estaban usando a Dios como un Dios pagano y como un ídolo. Estaban cayendo en el gran error de pensarse de que podían tener a Dios a su disposición para perdón y salvación cuando ellos quisiesen. Estaban pensando que podían disponer de la gracia salvadora de Dios cuando ellos quisiesen. Solamente con la correcta expresión, solamente con las correctas palabras. Y una especie de fórmula mágica, y voilà, el perdón venía, Dios se movía. Eso es tratar a Dios como un Dios pagano. Eso es tratar a un Dios como al Dios que no es, al Dios verdadero. Y fíjense, hermanos y hermanas, que el peligro del arrepentimiento falso, ¿saben cuál es? Es ese peligro de que luce prácticamente igual que el arrepentimiento genuino. Y puede engañar a todos. Y el problema es que puede engañar incluso a uno mismo. Juan lo dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El corazón, hermanos y hermanas, es engañoso. Y no hay peor cosa que pensar que uno se ha podido arrepentir sinceramente, pero en su corazón sabe que no ha sido así. Y si no es así, ni perdón ni salvación por gracia son dados. Y el problema del falso arrepentimiento, ¿saben cuál es, hermanos y hermanas? Que lo que hace es minimizar lo que es el pecado, minimizar la seriedad del pecado. Ya muchos dioses, pero bueno, solamente hemos servido a aquel, minimizarlo. Y usa a Dios, como hemos dicho, en el propio interés. Es un movimiento táctico. Esa confesión fue un movimiento táctico. ¿Saben? En deporte hay tres cosas, ¿ya? En deporte hay estrategia, técnica y táctica. La estrategia es lo que se hace antes del partido, cómo lo vamos a plantear. La técnica es lo que uno puede hacer con el balón o lo que está haciendo, lo que el Neymar y toda esta gente hace, que se ponen por la cabeza y aquí y allí y todas estas cosas, ¿ya? Y la táctica es como un jugador contra otro, con técnicas, capaz de superarlo. Ese era un movimiento táctico de Israel. Enfrente de Dios, un chantaje colectivo, como capaz de superar a Dios con ese supuesto arrepentimiento y así tener el perdón y la salvación de Dios. Y lo grave de ese falso arrepentimiento, hermanos y hermanas, es que ¿saben qué? Está interesado solamente en uno, pero no está interesado en Dios para nada. No le interesa una relación con Dios en absoluto. Hoy sálvanos, mañana ya veremos. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Esto está escrito aquí
para que el pueblo de Dios madure. Porque, ¿saben? Esto es un peligro, no solamente para el mundo, sino para el pueblo de Dios. ¿Cuántas confesiones y arrepentimientos vemos en el mundo? Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. ¿Les suena? No, me suena familiar. Pero ¿saben qué? También es un peligro dentro del pueblo de Dios. Y la verdad es que cuando a veces venimos delante de Dios, y hablo personalmente, cada uno se pone en su situación personal, y vertimos nuestro corazón delante de Dios, pero sabemos que el pecado, bueno, quizá no es tan importante, lo dejamos ahí en nuestro corazón, se alberga algo hay ahí, si no es tan importante. Eso no es arrepentimiento sincero. Y cuando uno se arrepiente delante de Dios, aunque sea con lloro y llanto, y pide perdón y clama, he pecado contra ti, pero su mente y corazón está en el hecho, cuando salga de aquí en este día, si me liberas, voy a lo mismo cuando tenga la posibilidad. Eso no es arrepentimiento genuino. Es arrepentimiento que busca solo el interés de uno y no busca a Dios, no es arrepentimiento genuino. Y fíjense que esto básicamente es lo que estaba sucediendo con Israel. Pero saben, no burlaron a Dios. Ni las palabras correctas, ni las emociones correctas, ni incluso las expresiones correctas. Fíjense lo que hacen en el versículo 16, y aquí ya voy terminando. ¿Qué es lo que hace Israel en el versículo 16? Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Los quitaron, sí. Pero ven esa expresión de fue angustiado Dios. ¿Saben lo que verdaderamente? No sé qué decir, hoy mira pobrecitos lo que hacen. ¿Saben lo que estaba haciendo ahí? La expresión esta es decir que Dios estaba llegando hasta el gorro ya. Estaba perdiendo la paciencia. Hacéis otra vez lo mismo, pero vais a volver al mismo sitio. Y no engañaron a Dios. Ustedes sí que tienen paciencia conmigo. Pero ¿saben cuál fue el coste para el pueblo de Dios? Y no quiero que nos vayamos así porque hay algo grandioso en este texto. Hubo coste, sí. Saben, ese capítulo 10 es el inicio de la historia que viene después, la historia de Jefté. Ese chantaje colectivo de Israel con ese falso arrepentimiento se convierte en un chantaje individual de Jefté a Dios. Y acabó Jefté tratando a Dios como un Dios pagano, sacrificando a su hija delante de Dios. Pero ese arrepentimiento falso aquí va a tener el coste de que va a crecer en Israel. ¿Y saben qué? Cuando Israel vuelve a clamar, ¿saben cómo va a clamar Israel delante de Dios? Sobre todo en la parte de Sansón. ¿Saben cómo va a clamar Israel a Dios? ¿Lo saben? Israel no va a clamar ya. Israel va a ser incapaz de levantar clamor delante de Dios. Su corazón estará demasiado duro. Pero ¿saben lo que es lo grandioso de esta historia, hermanos y hermanas? Que todo y así Dios, aún y con este arrepentimiento, Dios va a levantar a 5 jueces más. 2 grandes, Jefté y Samsón, y 3 pequeñines. Dios va a seguir. Hay una expresión en inglés que me encanta, dice, the show must go on. El espectáculo tiene que seguir. Y Dios dice, la historia de la salvación tiene que seguir. Aún y vuestra infidelidad, la historia de la salvación tiene que seguir. ¿Y saben por qué? Tiene que seguir para que pueda llegar aquel que es el clímax de esa salvación, que es Cristo Jesús. Llega ese nuevo pacto, llega Cristo Jesús, y ahí, en ese nuevo pacto, arrepentimiento genuino pueda ser dado por Dios a los suyos. Uno pregunta, ¿y cómo me arrepiento genuinamente delante de Dios? La respuesta es, ¿sabes qué? No puedes. Pero por la gracia de Dios en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, sí es posible clamar genuinamente delante de Dios. Y si alguien está sintiendo en su corazón ese arrepentimiento, lo único que decir es, corre a los pies de Cristo, vierte tu corazón, sométete a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios a un pecador genuinamente arrepentido es, sí quiero, sé limpio, sé perdonado. Y por la gracia de Dios sea Dios aquel que como pueblo nos permita arrepentirnos genuinamente y seguir caminando en el arrepentimiento genuino, hermanos y hermanas, para la gloria y la alabanza de su gracia.